¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestra serie Blindaje Espiritual, cómo quedar de pie en tus luchas internas. Y estamos viendo las partes de la armadura espiritual. Ahí estamos en Efesios, específicamente los versículos 14 y 15. Ya vimos la verdad, donde el concepto fue estemos preparados con la palabra de Dios para mantenerte firme ante cualquier eventualidad. Vimos la justicia, hacer lo correcto, o discernir, decidir por estar en una dependencia total de Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio de la Paz. El versículo dice: estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. La propuesta de Dios es simple: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Cuando se habla de los pies, a veces se asocia con tomar un rumbo hacia donde te llevan tus pasos. Déjame tomar una frase que se la atribuyen a Walt Disney. La frase dice así: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres tener una vida saludable, allá cuando tengas 70 u 80 años, debes pensar en los pasos que te llevan a ayudar a llegar a esa intención. Sin duda, intervienen varios factores, pero uno importante son tus hábitos alimenticios. La forma en que te alimentas te lleva o te va conduciendo a un rumbo hacia una vida saludable en tu vejez. Repasando el pasaje, tus decisiones, o más bien regresando al pasaje, tus decisiones te van dirigiendo a tener una actitud como la que el pasaje te está proponiendo. ¿Qué pasos estoy dando para adoptar esa actitud en mi vida? La actitud de estar siempre listos para anunciar las buenas noticias de salvación. Porque a veces pasa, como creyentes, que no nos apura la responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio a todos. Eso es lo que vamos a tratar de definir hoy. Primero vamos a tomar el mismo patrón, el bosquejo, y veríamos como primer punto la disposición hacia el Evangelio. Quiero decir, mi actitud, mi disposición de ánimo hacia el Evangelio. Dice calzar los pies. ¿Qué representa? Lo que representa calzar los pies, en un sentido figurado, significa preparados, dispuestos, con un sentido de urgencia. En Éxodo 12, versículo 11, este ya lo vimos, el pasaje con relación al cinto, a ceñir vuestros lomos con el cinto de la verdad. Dice Éxodo 12, versículo 11, y lo comeréis así. Si recuerdas el contexto, es el pueblo de Israel saliendo de Egipto, saliendo de una esclavitud de muchos años. Entonces Dios los prepara para salir y les dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies cuando están preparados para comer la Pascua, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Eso es lo que iban a hacer al salir, pero lo curioso es que dice calzados vuestros pies, y tiene que ver con que deberían estar vigilantes, preparados, dispuestos para el momento en que tuvieran que salir. Eso es lo que dice el pasaje. Habla de una disposición de ánimos, ¿te fijas? Siempre alertas, vigilantes, dispuestos y preparados para cuando se presente una situación específica. Una buena pregunta sería: ¿estás preparado para enfrentar una crisis, una tentación, un día malo en tu vida? Si conectamos esta disposición con el Evangelio, tendríamos que cuestionarnos si cada vez que se presente la oportunidad, estamos listos para hablar de las buenas noticias de salvación. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 8, versículo 35.
Aquí está hablando de cuando los primeros cristianos están siendo dispersados de Jerusalén y se van por todos lados, y lo que hacen es, como Felipe en este caso, buscar, aprovechar, estar preparados para cuando se presente una ocasión de anunciar las buenas noticias de salvación por medio de Cristo. Él lo hace inmediatamente, está listo para ello. Y cuando está descendiendo por un camino, Dios le dice, ve a tal lugar. Luego le dice, acércate a esta persona que iba en su carro, que iba, un carro, claro, de aquellos tiempos, e iba leyendo una escritura. Entonces, dice el texto, Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, porque este funcionario preguntaba, bueno, ¿y cómo podré saber de quién habla este pasaje? Pero fíjate lo que dice el texto. Felipe, abriendo su boca, comenzando desde ese punto, desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. A esto me refiero. Como Felipe, tener la intención de hablar el mensaje primero. Y luego, si se presenta una oportunidad cualquiera, saber llevar esa conversación a terrenos espirituales para anunciar, como él, las buenas noticias del Evangelio. Un segundo aspecto del significado de este texto, decíamos que los pies tienen que ver con hacia dónde te están llevando tus pasos. ¿Qué rumbo llevas? Ese es el significado o la conexión con los pies. Tiene que ver, por ejemplo, tus pasos, el rumbo que llevas, te puede llevar a un rumbo con un aspecto negativo, lo que le llamaríamos malos pasos. Mira, fíjate en Proverbios capítulo 1, los versículos 16 al 19, los vamos a leer. Aquí la idea o el contexto de este pasaje, te platico, tiene que ver con el padre aconsejando a su hijo de tener cuidado con las influencias o con compañías negativas en su vida. Dice Proverbios 1, el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Te fijas? Pies, rumbo. Versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Está hablando de que aún las aves se aperciben cuando hay un peligro y huyen, pero dice que ellos ni siquiera se van a percibir de eso. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Está hablando de jóvenes, personas cuyos pasos los están llevando a un rumbo negativo, a un rumbo alejado de los pasos de Dios. Por eso es importante, por observar sus pasos, podrías adivinar su futuro. Por eso la frase del principio es interesante. ¿A dónde te están llevando tus pasos? ¿Hacia dónde se deben encaminar nuestros pies? Si ya vimos el aspecto negativo de influencias, ahí en el libro o el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 79, cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, está hablando de el advenimiento, la cercanía de la llegada del Señor Jesucristo, él dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y fíjate bien la segunda frase, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hacia allá deben de dirigirse nuestros pasos, nuestro rumbo. Esa es la exhortación que Dios te hace aquí. Entonces, la exhortación a calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz nos enseña que cada paso que demos en nuestra vida, cada decisión que tomemos, deben acercarnos a esta disposición de siempre estar listos con el mensaje de salvación. Esa es la disposición hacia el Evangelio, esa es mi actitud. Acercarnos a esa disposición de siempre estar dispuestos,
listos, con un sentido de urgencia por anunciar el Evangelio. Ya vimos la disposición hacia el Evangelio. Vamos a ver entonces como una segunda parte la definición del Evangelio. Queremos saber lo que significa Evangelio. En Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 52, versículo 7. El contexto, otra vez, muy importante, el contexto inmediato de los pasajes cuando queremos ir hacia una definición. En el contexto estamos hablando de la liberación del pueblo de un cautiverio. Y cuando están en esta condición, dice el versículo 7 del capítulo 52 de Isaías, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, fíjate bien esta frase, del que anuncia la paz, un sinónimo, otro sinónimo del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Está hablando de una publicación, de una buena noticia, de alegres nuevas, de aquel que anuncia la paz. Dice, cuán hermosos son los pies de aquel que trae estas buenas noticias. Estamos hablando de aquel que trae buenas noticias. ¿Cómo te sientes cuando recibes una buena noticia? Conectando este pasaje del Antiguo Testamento con uno del Nuevo, en Romanos 10, versos 13 al 16. Y aquí está hablando de la salvación, del Evangelio, de la salvación por fe. Y en Romanos, Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo. Está hablando de una buena noticia. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí viene la frase tomada del Antiguo Testamento, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y aquí está la conexión entre la frase de los pies que anuncian la paz, de los pies que anuncian buenas nuevas en conexión con el Evangelio. Estas frases, alegres nuevas, la paz, nuevas del bien, salvación, reino de Dios, buenas nuevas, todas sinónimo de el Evangelio. No sé cuándo fue la última vez que recibiste una buena noticia. Pudo ser de tipo económico, laboral, profesional, de salud, relacional, etc. La buena noticia, amigos y hermanos, según la Biblia, es que puedes tener paz con Dios. De eso vamos a hablar enseguida. Ya notamos entonces la disposición hacia el Evangelio, es decir, mi actitud, tu disposición de ánimo. Ya lo definimos, tiene que ver con buenas noticias. Ahora vamos a ver la acción, mi proceder, mi dedicación al Evangelio. Y esto es muy simple, que tus pasos vayan dirigidos a acercarte a la necesidad de anunciar las buenas noticias de la paz con Dios. Ese debería ser tu proceder. Eso es lo que deberíamos de buscar. Mis pasos acercándonos hacia sentir esa necesidad de anunciar estas buenas noticias de que hay paz con Dios. Que las decisiones que estés tomando vayan rumbo a la necesidad de proclamar la buena noticia de salvación. ¿Qué pasos concretos tomarás para que esto suceda? Aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, acepta el mensaje. No puedes ofrecer algo que no tienes. La noticia es que por nuestra condición espiritual nacimos siendo enemigos de Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Por la razón de que Dios odia el pecado y nosotros nacimos en esa condición de pecadores. La mala noticia es que no hay nada en nosotros capaz de quitar esa condición de en medio. La buena noticia
es que a través de Cristo y su obra en la cruz, esto es posible. Acompáñenme a buscar Romanos, la carta que Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es que a través de la fe en el Señor Jesucristo, en su obra, nosotros somos o aparecemos delante de Dios como justos, como limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Y de esa manera, como resultado, tendremos esa paz con Dios, esa relación nuevamente con Dios. Dios está diciendo que somos declarados justos cuando confiamos en Jesucristo para nuestra salvación. Y de esa manera nos reconciliamos con Dios. Esa es la buena noticia. Acepta el mensaje ahora mismo. Si gustas y si es necesario, pon pausa a este video o al final si quieres, pero no desperdicies esta oportunidad. Después de aceptar el mensaje, aprecia el mensaje. No puedes anunciar algo que tú no valoras. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 44. Porque hay que apreciar que el Evangelio es como un tesoro, que lo espiritual acerca de Dios, la eternidad, la salvación, es como un tesoro y es necesario que así lo apreciemos. Dice Mateo 13, 44. Además, es el Señor Jesús compartiendo el mensaje a través de parábolas. Les dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué harías tú cuando si encontraras en un terreno un tesoro escondido? ¿Qué harías? Es tan apreciado, de tanto valor, que vendes todo lo que tienes. ¿Verdad que muchas de las cosas que tú tienes, tú las consideras muy valiosas? Lo que tienes en tu casa, lo que tienes de posesiones, aprecias tu celular, aprecias tu pantalla de televisión. Hay muchas cosas que tú aprecias, pero dice, cuando encuentras el tesoro, esto que tienes cambia de valor, lo vendes y vas y compras aquello que tiene mejor precio. Después la compara con una perla. Dice el mismo capítulo, versículos 45 y 46, otra parábola refiriéndose al aspecto espiritual, al valor de la salvación, al valor del evangelio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas o buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué tienes de valioso en tu vida que se asemeje al valor de la verdad, de la justicia, del reino de Dios, de la obra de Dios, de las buenas noticias de salvación? No hay nada, mi amigo, mi hermano, que pueda compararse al valor del evangelio. Entonces, seguramente no tendremos que, o no está hablando aquí de vender todo lo que tenemos. No, se está refiriendo a el hecho de comparar lo que tú tienes y que sería en comparación nada con el evangelio, con el mensaje de salvación. A eso se está refiriendo. Pídele a Dios que abra tu entendimiento para valorar la decisión que acabas de tomar de aceptar el evangelio, y ahora lo puedes valorar y apreciar en todo lo que vale. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez que nosotros aceptamos el evangelio y después apreciarlo de esa manera? Anúncialo, anuncia el mensaje. No puedes callar algo tan valioso. Mira lo que dice Romanos 10, versículo 15, lo volvemos a leer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias.
¿Cuántos en este mundo piensas tú que necesitan escuchar las buenas noticias de que pueden tener una reconciliación con Dios, paz con Dios como ahora tú la tienes si has hecho la decisión correcta? Por eso se nos urge a anunciar el Evangelio. Después de aceptar el mensaje, de valorarlo, de anunciarlo. Bueno, adopta una estrategia. ¿Cómo podemos anunciar el mensaje a otros? Simplemente podría ser por regalar un folleto, un tratado, un libro con contenido que tenga que ver con el Señor Jesucristo, con Dios. Puedes regalar música que te haga reflexionar o meditar en Dios. Comparte un video o un audio de gente que predica el Evangelio. Invítalos a la iglesia. En nuestra iglesia, por ejemplo, te voy a compartir algo que estamos haciendo. Iniciamos una lista de contactos. Escribe en una libreta los contactos que tú tienes, tus amigos, tus compañeros de trabajo o escuela, tus vecinos, tus familiares. Anota en una lista esos nombres porque pensamos que son nuestra responsabilidad por el hecho de que Dios los ha puesto en nuestro camino. Luego pide a Dios que te dé esa carga, por esa responsabilidad, por anunciarles lo que ahora tú has encontrado. Contrario a la palabra de esconderlo, lo que vamos a hacer nosotros es abrirlo, es anunciarlo a otros de la manera en que Dios ponga en tu corazón. No te presiones, simplemente que tengas la intención de anunciar el Evangelio y adopta algunas estrategias como estas que te estamos recomendando. Para finalizar, habría que hacernos estas preguntas interesantes entonces en nuestra vida. ¿Qué rumbo están siguiendo tus pasos? Y es bueno que lo consideres, que lo reflexiones, que revises si tus amigos, tus vecinos, tus hijos, tus familiares, tus seres queridos, pregúntate qué rumbo están siguiendo sus pasos. ¿Verdad que podrías adivinar de alguna manera a dónde van a terminar su vida, sus proyectos, si siguen dando esos pasos, si siguen llevando ese rumbo? Puedes adivinar que si siguen con esa tendencia o esos hábitos, se puede saber dónde se va a terminar. ¿Hacia dónde te están llevando las decisiones que estás tomando ahora? Es bien importante hacia dónde te están llevando. Te pido que sigas estas simples recomendaciones que te acercarán al deseo de Dios de anunciar, de divulgar la buena noticia. Te voy a recordar la frase que dijimos al inicio. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y recuerda la instrucción, la propuesta de Dios en este texto. Estar siempre listo de anunciar o de salir para anunciar el mensaje de paz. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga y pues nos vemos en la próxima herramienta, los próximos recursos de esta armadura de Dios para tus luchas internas en este blindaje espiritual. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.